La invitación fatal. En la serenidad de una aldea escondida, la joven Elisa vivía una vida humilde junto a su familia. Hija de un modesto carpintero, pasaba sus días ayudando a su padre en el taller y cuidando de las tareas del hogar. Sin embargo, todo cambió el día en que su padre anunció que estaba prometida a un hombre de una aldea vecina. Aunque común en aquellos tiempos, Elisa no podía apartar una sensación de inquietud. El hombre era un completo desconocido para ella, y la ansiedad se apoderó de su corazón. Una mañana, Elisa recibió una invitación de su prometido, Hans, para visitar su casa en el bosque. Insistió en que ella conociera el lugar donde vivirían después de la boda. Aunque renuente, sintió que no tenía otra opción y aceptó. Antes de partir, decidió marcar el camino de regreso con cenizas, un truco que aprendió de su abuela, para asegurarse de no perderse en el frondoso bosque. El viaje fue largo y agotador. El bosque era sombrío y misterioso, con árboles cuyas ramas parecían susurrar secretos antiguos. Elisa avanzaba cautelosamente, esparciendo cenizas en su camino. Cuando finalmente avistó la casa de Hans, una mezcla de alivio y aprensión la envolvió. La casa era imponente, hecha de madera oscura, con pequeñas ventanas que parecían ojos vigilantes. Hans la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al entrar, Elisa notó la presencia de una mujer mayor que parecía ser la sirvienta. La anciana, con ojos que reflejaban la sabiduría y el dolor de muchos años, saludó a Elisa y la guió por la casa. Mientras exploraba el lugar, algo en el comportamiento de Hans y de los otros hombres en la casa la dejaba incómoda. Hablaban en voz baja, intercambiando miradas sospechosas. La anciana, percibiendo la inquietud de Elisa, la llamó discretamente a un rincón y susurró: «No estás segura aquí. Son asesinos y ladrones. Debes irte antes de que sea tarde». El corazón de Elisa se aceleró. La anciana continuó: «Escóndete detrás de ese barril. Trajeron a una joven más temprano y van a matarla. Espera hasta que sea seguro salir». Temblando de miedo, Elisa siguió las instrucciones. Escondida detrás del barril, presenció una escena horrorosa. Hans y sus cómplices arrastraron a una joven inconsciente y, sin dudarlo, le quitaron la vida. El horror se apoderó de Elisa, que luchaba por no gritar. Después del acto atroz, los hombres comenzaron a beber y celebrar, bajando la guardia. La anciana aprovechó la oportunidad para ayudar a Elisa a escapar. «Sigue las cenizas y no te detengas hasta llegar a casa», le dijo. Elisa corrió por el bosque, guiada por el rastro de cenizas que había dejado. La oscuridad parecía asfixiarla, pero la determinación de sobrevivir la empujaba hacia adelante. En la aldea, la noticia de las atrocidades cometidas por Hans y su banda se esparció rápidamente entre los más cercanos a la familia de Elisa. Su padre, un hombre honrado y respetado, reunió a un grupo de amigos y vecinos para planear una emboscada. La ira y la determinación de llevar justicia a esos criminales unieron a la comunidad. Elisa, aunque asustada, sabía que debía mantener la fachada de una novia ansiosa por casarse. Cada día que pasaba sentía el peso del secreto que cargaba. En su corazón, la duda y el miedo se mezclaban, pero la presencia de su familia y amigos le daba fuerzas. Mientras los preparativos para la boda continuaban, Elisa se reunía frecuentemente con su padre y los vecinos para discutir los detalles del plan. Decidieron que la mejor oportunidad sería durante la fiesta de bodas, cuando Hans y sus cómplices estarían desprevenidos y probablemente embriagados. Para asegurar que todo saliera según lo planeado, el padre de Elisa hizo un acuerdo con el jefe de la guardia local. Se posicionarían en puntos estratégicos alrededor de la casa, listos para actuar al señal acordada. Elisa, por su parte, tendría que enfrentar a Hans y sus cómplices con un valor que no sabía que poseía. El día anterior a la boda, Elisa pasó la noche en vela, repasando el plan en su mente. La imagen de la joven asesinada y los horrores que presenció la mantenían alerta. Sabía que su vida y la de otros dependían de su capacidad para engañar a Hans hasta el momento adecuado. Finalmente, llegó el día de la boda. La aldea parecía festiva.
Pero detrás de las sonrisas y saludos había una tensión palpable. Elisa, vestida con su mejor vestido, intentó mantener una expresión alegre mientras su mente estaba enfocada en la revelación inminente. Durante la ceremonia, Hans parecía desconfiado, pero fue rápidamente tranquilizado por los comportamientos normales de los invitados. Elisa estaba a su lado, y la presencia de sus familiares la animaba. Cuando la ceremonia terminó, los invitados se dirigieron a la casa de Hans para la fiesta. La atmósfera en la fiesta era de celebración, pero Elisa sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Observaba los movimientos de Hans y sus cómplices, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, durante un brindis, Elisa vio su oportunidad. Levantó su copa y, con una voz firme, comenzó a contar una historia. «Hoy me gustaría compartir una historia que me ocurrió recientemente», comenzó ella. La sala se silenció cuando empezó a describir su visita a la casa de Hans. Detalló el viaje por el bosque, la recepción en la casa, y luego, con una expresión seria, habló sobre la anciana y los crímenes que presenció. Hans intentó interrumpirla, pero Elisa continuó, revelando cada detalle horrible. La tensión en la sala aumentaba mientras los invitados procesaban la verdad. En el momento culminante, Elisa dio la señal acordada. Los guardias, escondidos, irrumpieron en la sala, rodeando a Hans y sus cómplices. Los criminales fueron tomados por sorpresa. Hans intentó resistirse, pero fue rápidamente dominado. Los invitados, inicialmente sorprendidos, comenzaron a aplaudir el valor de Elisa y la determinación de la comunidad para llevar justicia. Hans y sus cómplices fueron llevados bajo custodia, mientras la aldea celebraba la seguridad de su joven heroína. Elisa, aliviada y exhausta, finalmente sintió el peso del miedo desaparecer. Estaba rodeada por quienes amaba y sabía que, gracias al coraje de todos, la justicia había triunfado. El sol salió al día siguiente, lanzando sus primeros rayos sobre la aldea. Elisa despertó sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Aunque Hans y sus cómplices estaban presos, su juicio aún estaba por venir. La joven sabía que tendría que testificar contra ellos, reviviendo los horrores que presenció. Sin embargo, estaba determinada a asegurar que se hiciera justicia. El juicio se llevó a cabo en la plaza central de la aldea, donde una multitud se reunió para presenciarlo. El jefe de la guardia local, que se había preparado cuidadosamente con el padre de Elisa y los demás, presidía el juicio. Hans, esposado y con la mirada sombría, fue llevado al frente, seguido por sus cómplices. Elisa, con la cabeza en alto, subió al escenario improvisado y comenzó a contar su historia nuevamente, esta vez para toda la aldea. Describió el viaje a la casa en el bosque, la terrible revelación de la anciana y el asesinato brutal que presenció. Cada palabra estaba cargada de emoción y verdad, y la multitud escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle. Cuando Elisa terminó su testimonio, el jefe de la guardia llamó a la anciana, que también estaba presente para confirmar la historia. Con voz temblorosa, la anciana confirmó los crímenes y explicó cómo ayudó a Elisa a escapar. Su presencia y testimonio fueron cruciales para el caso. Hans intentó defenderse, alegando que todo era un malentendido, pero sus palabras fueron recibidas con escepticismo. La evidencia era abrumadora y con el testimonio de Elisa y la anciana, no había duda sobre su culpabilidad. El jefe de la guardia deliberó por un momento antes de anunciar el veredicto. Hans y sus cómplices fueron encontrados culpables de asesinato, robo y numerosos otros crímenes. La sentencia fue dura pero justa. Serían ejecutados públicamente para servir de ejemplo y garantizar que tales atrocidades no se repitieran. La multitud estalló en aplausos, celebrando la victoria de la justicia y el coraje de Elisa. Ella sintió un alivio profundo al ver a Hans y sus cómplices ser llevados. Sabía que la aldea estaba finalmente segura. En los días que siguieron, la aldea volvió a su ritmo normal. Elisa, ahora una heroína local, era celebrada por su valentía. Su vida, sin embargo, continuó sencilla. Regresó al trabajo en el taller de su padre, pero ahora con un sentido renovado de propósito y fuerza. La historia de Elisa y su lucha contra el bandido y sus cómplices
se convirtió en una leyenda en la aldea, contada de generación en generación. Sirvió como un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras, el coraje y la verdad pueden prevalecer. Elisa vivió el resto de sus días en paz, rodeada por el amor y respeto de su familia y comunidad. Nunca olvidó los horrores que presenció, pero tampoco dejó de recordar la fuerza que encontró en sí misma para enfrentar y superar el mal. Su historia inspiró a muchos a ser valientes y a luchar por la justicia, sin importar cuán grandes sean los desafíos. Soy el mago de las historias y cada semana presento nuevos cuentos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, prepárate para una de las narrativas más increíbles. El hechizo de Grain. En la vasta y verde Irlanda, donde los mitos se entrelazan con la realidad, vivió un hombre llamado Diarmuid Ua Duibn. Era un guerrero de la Fianna, la legendaria compañía de héroes bajo el mando de Fionn mac Cumhail. Diarmuid era conocido por su destreza en combate, pero también por una marca mágica en su frente que, cuando se descubría, hacía que cualquier mujer se enamorara perdidamente de él. En Tara, el palacio del gran rey de Irlanda, se preparaba un gran banquete. Grain, la hija del gran rey Cormac mac Airt, estaba destinada a casarse con Fionn mac Cumhail. Fionn era un héroe legendario, pero también era mucho mayor que Grain. En el banquete, Grain, una joven de belleza inigualable y espíritu indomable, observaba a los invitados con desinterés hasta que sus ojos encontraron a Diarmuid. Diarmuid, con su porte elegante y ojos brillantes, se destacaba entre los guerreros. Cuando Grain supo de su marca mágica, se determinó a hacer de él su verdadero amor. Durante el banquete, mientras la música y las danzas animaban la fiesta, Grain discretamente se acercó a Diarmuid. «Diarmuid Ua Duibne», susurró ella. «Soy Grain, hija de Cormac mac Airt. Estoy prometida a Fionn, pero mi corazón clama por ti. Hay algo que necesito que hagas por mí». Diarmuid, sorprendido, miró a Grain. «Mi señora, ¿cómo puedo servirle?», preguntó él. «Necesito que huyas conmigo», dijo Grain, con una firmeza que sorprendió a Diarmuid. «No puedo casarme con Fionn. Te deseo a ti, y solo a ti». Diarmuid dudó, pero Grain, conociendo la leyenda de la marca mágica, recitó un antiguo hechizo, obligándolo a obedecer. El hechizo, combinado con la fuerza de su voluntad y la magia de la marca de Diarmuid, era demasiado poderoso para que él resistiera. En la oscuridad de la noche, Diarmuid y Grain huyeron del palacio. Montados en caballos veloces, galoparon por los verdes campos de Irlanda, dejando atrás el confort de Tara y la seguridad de sus posiciones. El frío viento de la noche susurraba promesas de libertad y peligro. Mientras huían, Grain no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Miró a Diarmuid, que cabalgaba a su lado, con determinación en su rostro. «Hiciste esto por mí, Diarmuid», dijo ella suavemente. «Jamás olvidaré tu sacrificio». Diarmuid, aún luchando contra el hechizo y su propio sentido de lealtad a Fionn, respondió: «No fue solo por ti, Grain. Siento algo por ti que no puedo negar, pero temo por lo que está por venir». Cuando el sol comenzó a salir, iluminando el horizonte con tonos de rosa y naranja, Fionn descubrió la traición. La ira inundó su corazón. «Pagarán por esto», juró, convocando a sus hombres para perseguirlos. La noticia de la fuga se extendió rápidamente, y Fionn, con su habilidad para rastrear y su vasto conocimiento de las tierras irlandesas, pronto estaba tras los fugitivos. Pero Diarmuid y Grain estaban determinados a luchar por su amor y libertad, sin importar el costo. Diarmuid y Grain pasaron los días siguientes en constante movimiento, buscando refugio en los densos bosques y sombrías cavernas de Irlanda. Cada parada era breve, y la tensión entre ellos aumentaba con cada paso. Diarmuid, a pesar de ser un guerrero hábil, estaba atormentado por la culpa de haber traicionado a Fionn, su líder y amigo. Grain, por otro lado,
luchaba por mantener la esperanza y la pasión que los había unido. En una fría noche sin luna, mientras descansaban en una cueva, Grain notó la expresión pesada de Diarmuid. «¿Todavía piensas en él, verdad?», preguntó ella, su voz suave resonando en las paredes de la cueva. «Sí», respondió Diarmuid, mirando hacia la entrada oscura. «Fionn fue más que un líder para mí. Fue un mentor y un amigo. Me siento como si hubiera traicionado a un hermano». Grain se acercó poniendo una mano cariñosa en su hombro. «Entiendo tu dolor, Diarmuid, pero debemos recordar por qué estamos aquí. Nuestro amor es verdadero y debemos luchar por él, no importa el costo». Mientras conversaban, un druida apareció en la entrada de la cueva. Era viejo y encorvado, con ojos que parecían ver a través del tiempo. «Veo que su viaje es arduo», dijo con una voz ronca. «Soy Bodmal, un druida errante. Puedo ofrecerles protección y guía, pero hay un precio». Diarmuid y Grain miraron al druida, desconfiados pero curiosos. «¿Cuál es el precio?», preguntó Diarmuid. «Debes jurar nunca quitar la vida de otro ser humano mientras estés bajo mi protección», respondió Bodmal. «A cambio, los conduciré por caminos ocultos y los esconderé de los ojos de Fionn». Desesperados y sin alternativas, Diarmuid y Grain aceptaron el juramento. Bodmal los condujo por senderos ocultos en los bosques, usando su magia para ocultarlos de los perseguidores. Sin embargo, la determinación de Fionn era implacable. Utilizó todos sus recursos, convocando aliados y utilizando su conocimiento íntimo de las tierras para rastrear a la pareja. En un determinado punto, la persecución los llevó a un encuentro con una hada llamada Aine. Era una criatura etérea, con cabello dorado y una sonrisa enigmática. Aine les ofreció un anillo mágico que podría esconder su presencia por un día. Graine aceptó el anillo, agradeciendo al hada por su ayuda. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Diarmuid y Grain tuvieron encuentros cercanos con los hombres de Fionn, escapando por poco gracias a la ayuda mágica de Bodmal y Ain. En uno de esos encuentros, Diarmuid tuvo que usar todas sus habilidades para desviar una emboscada, manteniendo su juramento de no matar. Mientras descansaban en otra cueva, Grain preguntó: «¿Cuánto tiempo más podemos huir así, Diarmuid?». «Mientras tengamos fuerza y amor, continuaremos», respondió él determinado. «No dejaré que Fionn nos separe». La noche siguiente, Fionn y sus hombres finalmente los rodearon en un claro. Diarmuid, con Grain detrás de él, se preparó para luchar, pero la magia de Bodmal los ocultó nuevamente, confundiendo a los perseguidores. «Ustedes pueden seguir huyendo, pero nunca encontrarán paz», gritó Fionn a la oscuridad, su voz llena de furia y desesperación. «Los encontraré, no importa dónde se escondan». La persecución de Fionn continuaba implacable, y Diarmuid y Grain estaban cada vez más exhaustos. A pesar de la ayuda mágica que recibían, la tensión y el miedo constantes comenzaron a pasar factura. Diarmuid estaba cada vez más preocupado por la seguridad de Grain y comenzó a planear una estrategia para terminar la persecución de una vez por todas. Una noche, mientras descansaban en un bosque encantado, Bodmal apareció una vez más. «Su viaje está llegando a su fin», dijo con un tono grave. «El destino está a punto de cumplirse y será necesario un sacrificio». Diarmuid miró a Grain, el dolor en sus ojos evidente. «Sé lo que debo hacer», dijo con determinación. «Debo enfrentar a Fionn y sus hombres para garantizar la seguridad de Grain». Grain sostuvo la mano de Diarmuid con fuerza. «No quiero perderte», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Pero sé que no podemos seguir huyendo para siempre». A la mañana siguiente, Diarmuid y Grain encontraron un claro en el bosque donde decidieron hacer su última resistencia. Bodmal, con una mirada de tristeza y sabiduría, entregó a Diarmuid una lanza encantada, diciendo: «Usa esto solo como último recurso. Que los dioses estén contigo». Cuando el sol comenzó a ponerse, Fionn y sus hombres finalmente los encontraron. La tensión en el claro era palpable, y el silencio fue roto solo por el sonido de las hojas balanceándose al viento. Fionn avanzó.
su mirada fija en Diarmuid. «Diarmuid, tu traición no quedará impune», dijo Fionn, su voz llena de ira. «Prepárate para enfrentar la justicia». Diarmuid se erguió con valentía, la lanza encantada en manos. «No te traicioné, Fionn», respondió él. «Fui compelido por un hechizo, pero mi amor por Grain es verdadero. Si debe haber un sacrificio, que sea el mío». La batalla que siguió fue feroz. Diarmuid luchó valientemente, usando todas sus habilidades para proteger a Grain y defenderse de los ataques implacables de Fionn y sus hombres. La magia de la lanza encantada lo ayudaba a desviar los golpes mortales, pero sabía que no podría durar para siempre. En un momento de descuido, Diarmuid fue herido mortalmente. Cayó al suelo, sangre escurriendo de su herida. Grain corrió hasta él, sosteniéndolo en sus brazos, lágrimas escurriendo por su rostro. «Diarmuid, no me dejes», lloró Grain, el dolor en su voz resonando en el claro. Con sus últimas fuerzas, Diarmuid miró a los ojos de Grain y dijo: «Mi amor por ti nunca morirá. Vive por los dos y sé fuerte. Siempre estaré contigo, en espíritu». Fionn, observando la escena, sintió una mezcla de triunfo y arrepentimiento. Al ver morir a Diarmuid en los brazos de Grain, se dio cuenta de la verdadera extensión de su propia pérdida. La venganza había consumido su corazón, pero ahora se sentía vacío. Grain, aún sosteniendo a Diarmuid, prometió honrar su memoria y vivir por ambos. Se levantó, su corazón pesado, pero determinado a continuar. Fionn, incapaz de soportar el dolor y el arrepentimiento, ordenó que sus hombres se retiraran, dejando a Grain sola en el claro con su amado. La historia de Diarmuid y Grain, marcada por amor, sacrificio y tragedia, se convirtió en una leyenda que sería contada por generaciones. Grain vivió el resto de sus días honrando la memoria de Diarmuid, recordando siempre el sacrificio que él hizo por amor. ¡Qué historia espectacular! Escribe en los comentarios tu opinión. Vamos al próximo cuento. El nombre prohibido. En el corazón de un próspero reino había un molinero que, en un acto desesperado por impresionar al rey, proclamó que su hija, Clara, tenía la habilidad de hilar paja en oro. El rey, un hombre cuya avaricia no conocía límites, ordenó inmediatamente que Clara fuera llevada al castillo. La encerró en una habitación llena de paja con solo una rueca y declaró que, si no transformaba toda la paja en oro antes del amanecer, su vida sería sacrificada. Desesperada y sin esperanza, Clara comenzó a llorar. A medida que sus lágrimas caían, la luz de las antorchas titilaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. De repente, un pequeño hombre misterioso apareció frente a ella. Su apariencia era extraña y antigua, con ojos brillantes y una sonrisa enigmática. «Buenas noches, mi señora», dijo él con una voz suave y melodiosa. «¿Por qué lloras?» Clara, asustada, contó su triste historia. El pequeño hombre escuchó atentamente y luego dijo: «Puedo hilar esta paja en oro para ti, pero ¿qué me darás a cambio?» Sin nada más que sus ropas y una cadena de oro que su difunto padre le había dado, Clara ofreció el collar. El pequeño hombre aceptó el presente y en un abrir y cerrar de ojos comenzó a trabajar. Hilaba con tanta destreza que la paja se transformaba en hilos de oro puro, brillando intensamente a la luz de las antorchas. Antes del amanecer, toda la paja se había transformado en oro. Cuando el rey entró en la habitación, quedó maravillado con el tesoro reluciente. Su avaricia, sin embargo, creció aún más. Llevó a Clara a una habitación más grande, llena de aún más paja, y exigió que repitiera la hazaña. Nuevamente Clara fue dejada sola, y nuevamente el pequeño hombre apareció. «Esta vez, ¿qué me darás a cambio?», preguntó él. Clara, sin muchas opciones, ofreció su anillo. El pequeño hombre aceptó, y una vez más, transformó toda la paja en oro antes del amanecer. El rey, más encantado que nunca, condujo a Clara a una tercera habitación, aún más grande, llena de paja hasta el techo. «Hilando esta paja en oro, no solo salvarás tu vida»,
dijo el rey, sino que también te haré mi reina. Esa noche, cuando Clara fue dejada sola por tercera vez, el pequeño hombre apareció de nuevo. «¿Y ahora qué me darás?», preguntó. Clara, sin más joyas para ofrecer, imploró al pequeño hombre que la ayudara. Él pensó por un momento y luego respondió: «Prométeme tu primer hijo cuando te conviertas en reina». Desesperada y sin ver otra salida, Clara hizo la promesa. El pequeño hombre trabajó con la misma rapidez y habilidad, transformando toda la paja en oro. A la mañana siguiente, el rey, extasiado con el tesoro, cumplió su promesa y se casó con Clara, convirtiéndola en reina. Los días de miseria parecían haber terminado para Clara. Ahora vivía en lujo y seguridad, y el reino prosperaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, la promesa hecha al pequeño hombre nunca la abandonaba. Esperaba contra toda probabilidad que él nunca regresara para reclamar su recompensa. Los años pasaron y el reino floreció bajo el liderazgo de la nueva reina Clara y del rey. La armonía reinaba y la prosperidad era abundante. La felicidad de la pareja real fue completa cuando Clara dio a luz a un hijo, un príncipe que trajo alegría indescriptible a sus padres y al pueblo del reino. El nacimiento del príncipe fue celebrado con fiestas y banquetes que duraron semanas, y todos se alegraron con la nueva era de esperanza y felicidad. Sin embargo, la sombra del acuerdo con el pequeño hombre rondaba sobre Clara. Cada risa del príncipe, cada momento de alegría, estaba teñido con la angustia de saber que, en cualquier momento, el hombre misterioso podría aparecer para reclamar su terrible recompensa. Cuando el príncipe cumplió su primer año de vida, Clara vivía en constante vigilancia. Y entonces, una noche, mientras el castillo dormía en silencio, el pequeño hombre finalmente apareció. Surgió de las sombras, sus ojos brillando con un destello maligno y su sonrisa tan enigmática como antes. «Buenas noches, mi reina», dijo suavemente. «Ha llegado la hora de cumplir tu promesa». Clara cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no te lleves a mi hijo», imploró ella. «Te doy todas las riquezas del reino, cualquier cosa que desees, pero no a mi hijo». El pequeño hombre, conmovido por su súplica, pensó por un momento. «Te daré 3 días», dijo finalmente. «Si para el final del tercer día descubres mi nombre, podrás mantener a tu hijo. Si fallas, el príncipe será mío». Con esta condición impuesta, el pequeño hombre desapareció, dejando a Clara en desesperación. Decidida a salvar a su hijo, la reina envió mensajeros por todo el reino para recolectar nombres inusuales, antiguos y olvidados. En el primer día, los mensajeros regresaron con una larga lista de nombres, pero cuando el pequeño hombre apareció nuevamente al caer la noche, se rió de todos los nombres que Clara recitó. «No es ese mi nombre», dijo repetidamente, su voz cargada de malicia. En el segundo día, Clara envió a los mensajeros aún más lejos, ordenando que buscaran en cada aldea, en cada rincón del reino. Los mensajeros volvieron exhaustos, trayendo una nueva lista de nombres. Una vez más, cuando el pequeño hombre apareció, se rió de todos los nombres, burlándose de la reina en su desesperación. «¿No es ese mi nombre?», dijo nuevamente. En el tercer y último día, Clara estaba al borde del colapso. Con miedo y desesperación, envió un último mensajero a los confines del reino. Este mensajero, decidido a no fallar, adentró en los bosques densos y desconocidos. Allí, avistó una pequeña cabaña y oyó una canción peculiar. Acercándose sigilosamente, vio al pequeño hombre danzando alrededor de una hoguera, cantando una melodía extraña y encantadora. «Hoy horneo, mañana braseo, pasado mañana, el hijo de la reina será mío. Qué bueno que nadie sabe que me llamo Rumpelstiltskin». El mensajero, regocijándose con su descubrimiento, corrió de vuelta al castillo con la preciosa información. Esa noche, cuando el pequeño hombre apareció para el último intento de Clara, ella lo esperó con una calma renovada. «Entonces, mi reina», dijo él, «¿cuál es mi nombre?». Clara miró directamente a sus ojos y con una voz firme dijo: «Tu nombre es Rumpelstiltskin».
El pequeño hombre, tomado por la sorpresa y la furia, gritó de rabia: «¡El diablo te lo dijo! ¡El diablo te lo dijo!». Pateó el suelo con tanta fuerza que se hundió en la tierra. En un ataque de ira, se desgarró a sí mismo y desapareció para siempre, dejando solo un eco distante de su grito en la noche. Clara, aliviada y triunfante, abrazó a su hijo con fuerza. La paz volvió al reino y la historia de cómo la reina derrotó al enigmático Rumpelstiltskin se contó por generaciones, un testimonio del amor de una madre y la victoria de la inteligencia sobre la malicia. La mañana siguiente a la victoria de Clara sobre Rumpelstiltskin trajo una sensación de alivio y euforia al reino. La noticia de la inteligencia y el coraje de la reina se difundió rápidamente y el pueblo celebró con más entusiasmo que nunca. La amenaza que se cernía sobre la familia real había sido apartada y la alegría dominaba cada rincón del castillo. Con la seguridad del príncipe asegurada, Clara decidió honrar a aquellos que la ayudaron en su hora de necesidad. El mensajero que había descubierto el nombre de Rumpelstiltskin fue recompensado con tierras y oro y se convirtió en un consejero de confianza para la reina. Fue aclamado como un héroe y su valentía fue celebrada en baladas y canciones que resonaban por todo el reino. Sin embargo, la desaparición de Rumpelstiltskin dejó inquieta a Clara. Sabía que la victoria había sido conquistada, pero la presencia sombría del pequeño hombre aún rondaba sus recuerdos. Decidida a entender más sobre él y su origen, Clara convocó a los estudiosos y sabios del reino para investigar las historias antiguas y leyendas que pudieran arrojar luz sobre el misterioso ser. Tras semanas de investigaciones, los estudiosos trajeron a la reina una antigua profecía, escrita en pergaminos envejecidos. La profecía hablaba de un espíritu antiguo, maldito a vagar entre los mundos, ayudando y engañando a humanos a cambio de sus posesiones más valiosas. Este espíritu, conocido por muchos nombres a lo largo de las eras, tenía el poder de cambiar su destino solo si alguien descubría su verdadero nombre, rompiendo así la maldición que lo aprisionaba. Clara, conmovida por la trágica historia de Rumpelstiltskin, sintió una extraña compasión por él. Se preguntó si, al descubrir su nombre, de alguna manera habría liberado al pequeño hombre de su propia prisión. Aunque él había sido un enemigo, su existencia estaba marcada por el sufrimiento y la soledad. Los años pasaron y el príncipe creció fuerte y saludable, amado por todos. Heredó la sabiduría y el valor de su madre, y el reino prosperó bajo su liderazgo. Clara, ahora una reina más sabia y experimentada, se dedicó a enseñar a su hijo la importancia del amor, del valor y de la inteligencia. En una noche estrellada, Clara se sentó con su hijo y le contó toda la historia de Rumpelstiltskin. Habló de la promesa desesperada, de la búsqueda angustiante por el nombre y de la victoria final. Pero también habló de la compasión y del entendimiento que sentía por el pequeño hombre. Enseñó al príncipe que, incluso aquellos que parecen ser nuestros enemigos, llevan sus propios dolores e historias, y que la verdadera fuerza reside en ver más allá de la superficie. El príncipe, inspirado por la historia de su madre, prometió gobernar con sabiduría y justicia, siempre buscando comprender y ayudar a su pueblo. Bajo su reinado, el reino floreció aún más, y la paz reinó por muchos años. La historia de Rumpelstiltskin no fue solo una lección de astucia y valor, sino también de compasión y redención. La memoria del pequeño hombre continuó viviendo en las canciones y en las historias, recordando a todos que incluso los corazones más oscuros pueden ser tocados por la luz del entendimiento y de la bondad.